grabar. Pues bueno, vamos a iniciar la conferencia ahorita en lo que a ver si Diana puede arreglar sus problemas con el audio. Y si no, vamos a ver cómo. Si no, ya lo verá en el video que se suba a YouTube. Pues bueno, vamos a hacer otra vez una presentación rápida. Soy psicólogo Uriel, psicólogo clínico, trabajo en el ámbito de las adicciones desde hace varios años. Y aquí a mi lado está mi colega, psicólogo Cristian. Sí, hola, yo soy Cristian, también psicólogo clínico. Trabajo en las adicciones desde hace 3 años. Y bueno, el enfoque que yo manejo es psicodinámico, humanista y un poco de gestal y cognitivo. Ok. Ahora, el tema que quisimos abordar, bueno, que le propuse a Cristian que abordáramos, fue una crítica a la batería de pruebas que se aplica en el ámbito de las adicciones, ¿no? ¿Cuál es esta batería? Son 5 instrumentos, y los que podría mencionar, que es el test de depresión de Beck, el test de ansiedad de Beck, el test de psicosis, que se saca de un instrumento más grande, que es el SCL-90R, que es una prueba muy larga donde se manifiestan una serie de síntomas de diferentes condiciones, y la escala de satisfacción de vida, que creo que es la más cuestionable de todas, y el ASSIST, ¿no? Que es una prueba de tamizaje que utiliza, o bueno, más bien que creó la OMS, para poder medir qué intervención necesita la persona que solicita servicios de atención de primer nivel, es decir, que es el primer contacto que tienen con el paciente. Por lo general, los centros gubernamentales llamados aquí en México UNEM-ESCAPA, y medir qué tanta gravedad tiene el consumo de la persona que está solicitando ayuda o apoyo, o que se está detectando que tiene alguna condición relacionada con el consumo de sustancias, como por ejemplo que llegue a un hospital, que llegue ebrio y que haya tenido un accidente. Pues bueno, en algunos lugares lo que hacen es que aplican el ASSIST y después tratan de darle un poco de consejería y orientación a la persona sobre qué clase de tratamiento necesita, o simplemente orientarla sobre qué onda con el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, voy a iniciar con el más cuestionable de todos, de los instrumentos agregados, que sería que casi creo que no se ve, pero bueno, voy a ver si puedo subir alguna imagen por ahí. No sé si alcanzan a ver, casi no se ven las letras, pero este es el test de satisfacción de vida, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del test de satisfacción de vida? Se supone que es un test que te ayuda a medir qué tan satisfecho se encuentra el paciente con su vida, no haga la redundancia. Sin embargo, creo que es muy boicoteable. 2, a veces carece de propósito, teniendo en cuenta que creo que su intención es saber qué tanta satisfacción hay en la vida del usuario. Sin embargo, para mí esa información no ha sido útil al momento de pensar o diseñar un tratamiento para mi paciente. Y además la escala es muy sencilla, diría yo, o sea, no me aporta ni me da más información o menos información de la que me esté dando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues de que yo creo que es un instrumento que sobra, ¿no? Porque realmente me puse a investigar, por ejemplo, en diferentes fuentes de información, buscadores, el Google Scholar, perdón, en fin, de buscadores académicos, y realmente no encontré un propósito a este instrumento, ni un instrumento parecido a este. No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia, Cristian, con respecto al test de satisfacción de vida? Yo creo que es un instrumento, como bien dices, muy boicoteable, ¿no? No tiene realmente ningún tipo de sentido terapéutico, al menos para mí. Las veces que lo he aplicado es muy confuso para la mayor parte de la población. No saben a qué se refieren. Por ejemplo, la primera pregunta es consumo de drogas, ¿no? O sea, ¿qué tan satisfecho estás con tu consumo de drogas, ¿no? Entonces, los chavos dicen, pues es que, ¿satisfecho cómo? O sea, ¿con mi consumo o con mi abstinencia? ¿No? Y obviamente, pues no es abstinencia cuando se aplica al inicio,
porque se supone que vienen por consumo de sustancias. Y si ponen que están muy satisfechos con el consumo de sustancias, pues de pronto es muy diferente o contrasta demasiado con el resto de áreas que podrían indicarnos salud mental, o que se supone que nos indican salud mental, ¿no? Entonces, y luego como no hay ni un marco teórico, no hay un manual, salvo las instrucciones que vienen, que son bastante obvias, que no aportan nada. O sea, para mí es un instrumento desperdiciado, un instrumento de más, que aparte creo que no tiene fundamentos ni estadísticos, ni psicométricos, ni de validez, ni de confiabilidad, como para que lo podamos usar. Sí, yo creo que un punto importante, además dentro de toda la crítica, es que cuando uno tiene un paciente que viene de forma voluntaria y que quiere trabajar bien, cuando uno le lee estas preguntas, obviamente queda con muchas dudas. No sabe qué responder muy bien. Sin embargo, si uno lo trata de clarificar adecuadamente, puede ser algo útil para él. En este sentido, por ejemplo, vienen otras áreas, ¿no? Viene consumo de drogas, progreso en el trabajo o en la escuela, manejo del dinero, vida social y recreativa, salud física, relaciones familiares o matrimoniales, situación legal, vida emocional, comunicación, varias más, ¿no? Entonces, cuando viene un paciente que sí quiere trabajar o que ya generó algún grado de conciencia y te lo contesta sin boicotear, sí puede ser una herramienta útil para ir diciendo, bueno, es que está insatisfecho en su área de relaciones familiares, ¿no? O tiene problemas en la parte emocional o comunicacional. Sin embargo, obviamente dejar como esta situación a ver qué tanto el paciente está dispuesto a trabajar, pues es muy difícil. Realmente creo que quita tiempo. Son cosas que vas a ir descubriendo a lo largo del proceso terapéutico. Así es. Entonces, salvo en estos casos como excepcionales, porque es excepcional, ¿no? Que alguien venga por cuenta propia, no es muy útil en ese aspecto. Satisfacción de vida no es algo como muy bueno, ¿no? Yo creo que se promueve mucho este test para darle como cierto grado de que, bueno, es que estamos viendo cómo está la vida de este sujeto. Sin embargo, pues está completamente fuera de contexto, ¿no? A veces se dificulta, ¿no? La aplicación adecuada de este texto y los chavos llenan las preguntas nada más por llenarlas. ¿Cuál es un buen sustituto? Ahí, bueno, esto lo propuse aquí en mi trabajo, pero yo creo que es mejor para procesos terapéuticos que tengan más de 12 sesiones, que por lo general los ven en cuestiones de una sesión por semana en la mayoría de los tratamientos. La mayoría de los tratamientos dura 3 meses para el trabajo de adicciones. Y hay un test de satisfacción donde especifica áreas, como por ejemplo el área de relaciones, el área del trabajo y el área familiar, ¿no? Y el área de la vida en general. Son 4 escalas. Luego les pongo ahorita en el chat el nombre de ese instrumento, que ahorita no se me viene a la cabeza, pero que es bastante bueno porque hasta puedes trabajar con las preguntas, ¿no? Cristian y yo teníamos un jefe que nos daba una visión nueva de los instrumentos. Obviamente uno es educado en la facultad, pues creyendo en la confiabilidad, creyendo en la validez de un instrumento psicométrico. Sin embargo, no hay que limitarlo nada más a ese uso. Él nos proponía que los ítems de un instrumento se pueden trabajar a manera de detonadores, ¿no? Cuando de pronto agarras el instrumento y en lugar de verlo como un todo, lo separas en sus partes y le dices, oye, ¿por qué respondiste sí a esta pregunta? Tratando de encontrarle un sentido a las respuestas que da y de esa manera profundizar más en la psique del paciente. Sin embargo, esto no lo permite, ¿no? Porque es algo muy general, que es salud física, situación legal, sin profundizar a más. Y el otro instrumento que les menciono que también se carga, que es la escala de bienestar, si no me recuerdo, se llama escala de bienestar. Es muy específico, ¿no? Donde dice, ¿estás satisfecho con tu vida sexual con tu pareja? ¿No? Cosas así con las que puedes trabajar, ¿no? Si te dice que sí, ¿y qué puedes profundizar en el hecho? ¿Sabes qué? ¿Y qué te hace pensar que estás satisfecho, ¿no? O sea, por ejemplo, aguantas en la cama lo que tú deseas,
tu pareja está complacida y eso te hace sentir bien, o simplemente por el hecho de que tú te satisfaces sexualmente sin importar lo que la otra persona esté haciendo, o si llega también al éxtasis. O sea, son cosas en las que puedes profundizar y con las que puedes jugar, ¿no? Y de esa manera trabajar de manera más profunda con el paciente. Pero pues ese instrumento pues no te lo permite, ¿no? Porque es demasiado general y yo creo que pues pues nada más es como un relleno que creo que las autoridades deberían de quitar, porque aparte este instrumento es obligatorio para lo que es el CONADIG y lo que es los SECAS, los centros que controlan o que regulan los centros o los establecimientos donde se tratan a las personas con consumo abusivo de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Sabes qué? Pues es que en tu expediente pues tiene que venir este instrumento, ¿no? Y realmente, pues creo que fue algo, una ocurrencia, que como un bote pronto, pero que al final no lo han mejorado. Creo que se necesita actualizar en ese sentido este instrumento, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieras decir de este instrumento, Cristian? No, nada, creo que lo que dices, concuerdo completamente. Es una prueba, pues, como que de sobra, ¿no? Literalmente. Así yo lo noto. Cuando aplico mis pruebas, digo, ya voy a llegar a esta. Realmente es una prueba muy falseable, muy boicoteable. Entonces, pues nada, ¿no? Lo mismo. Vale, muy bien. Vamos a dejar las preguntas al final porque solo nos deja nada más 40 minutos, entonces guarden, si tienen preguntas con respecto a cada instrumento, vamos a dar un espacio para preguntas al final de la conferencia. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es el test de ansiedad de Beck. Que pues obviamente, pues es un test con confiabilidad, con validez. Obviamente, Aaron Beck se ha encargado de dar pues un bastante y jugoso sustento tanto a su corriente terapéutica, la cognitivo-conductual, como también a lo que son los instrumentos que ha diseñado para las principales patologías, ¿no? que él trata a través de su campo de experticia y a través de su modelo cognitivo-conductual, ¿no? Que es la ansiedad y la depresión, ¿no? Y en este caso, el test de ansiedad, pues obviamente no puede hacer críticas con respecto a su validez y confiabilidad. Creo que lo ha demostrado a través de diferentes estudios que es confiable, que es válido para medir lo que son las escalas o la intensidad de la ansiedad. Sin embargo, creo que aún así es boicoteable, bastante, ¿no? Hay que tener mucho callo, mucha experticia para saber si el paciente te está mintiendo. Obviamente, la ventaja que tú tienes en una clínica de rehabilitación es que no solo te quedas con lo que te dice el paciente, no solo te quedas con lo que te dicen las pruebas psicométricas, sino tú estás observando clínicamente al paciente en su convivencia, en sus quejas, en las terapias grupales, y además tienes mucha más facilidad de entrevistarte con la familia para poder conseguir información extra con respecto a el comportamiento del paciente. Entonces, en el ámbito de la ansiedad, lo único que criticaría es que es boicoteable, pero eso depende mucho de la experticia del terapeuta, ¿no? Porque obviamente si de pronto el paciente comenta acá, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no tengo dificultades para tranquilizarme. Y tú ves al paciente que está en el espacio terapéutico desesperado, frustrado, que no sabe qué hacer con su vida, pues es obvio que ves la incongruencia y no necesariamente es una mentira, es simplemente que a lo mejor no ve ese comportamiento consigo mismo, ¿no? Que esa es una limitante de pronto en esta clase de pruebas donde se basa nada más en lo evidente, que es el hecho de que muchos de nuestros pacientes tienen una enorme falta de conciencia de sí mismos, de sus propios comportamientos, ¿no? De pronto llega un paciente y te dice, es que, ¿sabes qué? Es que yo soy una persona muy mesurada, muy controlada, ¿no? De pronto te entrevistas con la familia o de pronto lo ves en los espacios de convivencia con los demás usuarios y es una persona desesperada, es una persona violenta. La familia dice que es golpeador, que es gritón, que los ha lastimado muchos. Y entonces, pues difiere mucho lo que dice el instrumento a lo que te dice el paciente. Sin embargo, sí le he encontrado utilidad, no tanto para profundizar, pero sí por lo menos para evaluar qué tan grave es el trastorno de ansiedad
o la ansiedad que está padeciendo la persona una vez que ingresa acá, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos instrumentos no solo se aplican al inicio, sino también se aplican al final cuando acaba el tratamiento. Yo lo que creo de esta prueba es que igual, ¿no? Es una prueba que a veces muchas personas no alcanzan a comprender del todo por el lenguaje que utiliza. Por ejemplo, en mi experiencia, aquí uno de los ítems dice ruborizarse, ¿no? Y regularmente las personas, algunas, no todas, no saben qué es ruborizarse. Entonces, creo que esa es una falla que yo llego a notar en esta prueba, ¿sí? Igual creo que es muy boicoteable. Creo que la mayor parte de los chicos cuando vienen y aplican esta prueba lo hacen minimizando su síntoma, ¿no? Como ya lo está diciendo desde hace un momento Uriel, creo que no alcanzan a visibilizar lo que están sintiendo, ¿no? Una de las características de la adicción justamente es que no saben qué están sintiendo. Entonces llegas con una prueba sobre ansiedad y pues se quedan como de a 6, ¿no? De que, pues es que no sé qué es terror o pues nerviosismo, pues no tengo, ¿no? Y ves que están en sus manos constantemente moviéndose o en su lugar no encuentran un asiento, ¿no? Entonces, como dice Uriel, hay que tener buen ojo clínico para ir visibilizando esto, ¿no? Yo creo que igual no es una prueba, para mí, no es una prueba como muy confiable en ese sentido. Sin embargo, te ayuda a poder decir, bueno, es que tiene algún grado de ansiedad, ¿no? Sí, de hecho opino en esta parte lo mismo, ¿no? O sea, es muy boicoteable. Yo creo que sí haría falta diseñar un instrumento. He visto otros instrumentos que miden la ansiedad, pero son parecidos a los de Beck. Y solo he encontrado uno que es bastante completo y complejo. Sin embargo, su aplicación y su calificación es muy difícil porque es demasiado, y aparte es muy extenso, ¿no? Y creo que ya con eso pierde mucho el propósito, ¿no? De la medición de la ansiedad en el paciente. Yo creo que es importante que la batería de pruebas que apliquemos que traten de medir ansiedad estén con más bien que conozcan muy bien la clase de población a la que es aplicada y es una población que tiende a simular o que en muchas ocasiones tiene muy poca conciencia sobre su propio comportamiento, sus propios pensamientos y sus propios sentimientos. Entonces, en esa parte sí es una limitante importante, porque pues obviamente Beck utiliza a pacientes que tienen un trastorno de ansiedad, pero que lo ven como lo que se llama egodistónico, ¿no? Que ven el síntoma como algo que genera sufrimiento y que por lo tanto es algo que hay que aliviar, es algo que hay que resolver, algo que hay que tratar. Pero a veces es egosintónico el síntoma, y eso qué quiere decir, de que está el síntoma ahí, es parte de una patología, pero yo no lo veo como algo problemático, ¿no? Y a veces hasta lo defiendo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues tratar con la ansiedad, o más bien tratar de diseñar un instrumento de ansiedad diseñado específicamente para la población que trabaja con adicciones, ¿no? Principalmente porque luego también en los anexos, por ejemplo, no cuentan con el recurso suficiente para contratar a un psicólogo. Y por lo tanto, esto se aplica nada más por aplicar, ¿no? Y ya nada más, sí, esto lo califican como si nada, y se van todos esos detalles donde obviamente para un consejero que no está debidamente capacitado, pues ni le interesa o simplemente no sabe cómo interpretar correctamente la prueba o tratar de ver más allá de los resultados de la prueba, ¿no? En ese sentido. O sea, que haya un contexto, ¿no? Donde la prueba tenga su interpretación, un significado más allá, si es una ansiedad leve, mínima, grave o muy grave, ¿no? Entonces sería eso. Vamos con el cuarto instrumento, que es el de depresión de Beck. Este es más completo en el sentido de que es diferente la dinámica al de los otros dos que hemos estado viendo. Son 21 grupos de oraciones, cada una con diferentes síntomas que justamente señalan la depresión, que es pensamiento suicida, que es hábitos alimenticios, enojo, culpa, pensamientos de tristeza, catastróficos. Todo esto hace que sea como que la prueba más completa dentro de la batería que aplicamos en las clínicas de adicciones. La crítica creo que es muy parecida a la del test de ansiedad de Beck,
que es el hecho de que es muy boicoteable, ¿no? De hecho, la pregunta más importante creo que es la que más es más boicoteable, que es el hecho de que tienes pensamientos suicidas o te suicidarías. Muchas veces los pacientes que vienen acá, ¿qué es lo que hacen? Quieren simular. Obviamente, lo que quieren hacer es tratar de simular salud mental porque creen que con eso van a pasar menos tiempo de internamiento. Y por lo tanto, si yo puedo decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo no tengo pensamientos suicidas, yo no estoy tan grave, pues lo voy a hacer, ¿no? A menos que sea una persona que tenga un síntoma depresivo egodistónico, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mi depresión me hace sufrir un chingo, sí tengo pensamientos suicidas y quiero aliviar esto, ¿no? Que en ocasiones hay pacientes que sí te llegan con esa demanda terapéutica a la sesión, ¿no? Y entonces puedes trabajar con eso. Pero yo diría que el 70% de los pacientes está muy enfocado en tratar de simular, de no verse tan graves en las pruebas psicométricas. Apenas un paciente me comentó, ¿sabes qué? Oye, ¿y si te miento en el test? Y ya, pues, calmadamente respondí, pues no pasa nada, ¿no? Pues el test me va a mostrar que está, que está equivocada, que está equivocado o que no está midiendo lo que mide, porque obviamente una cosa es lo que me dice el test y otra cosa es lo que yo veo allá afuera. Y si veo que hay una incongruencia, pues sé que lo boicoteaste. Y yo creo que eso, pues no te conviene a ti, porque pues entonces a mí me indicaría que estás resistente al tratamiento y entonces tu familia con esa información, pues va a tomar decisiones, ¿no? Que a lo mejor no van a ser las que a ti te gusten. Entonces, de esa manera como que clarifico a las personas que el hecho de boicotear el test a veces es contraproducente para ellos mismos, ¿no? En lugar de ser honestos y tratar de darnos una información precisa de qué tan grave es la depresión. Sí, esta prueba a mí personalmente me gusta mucho porque te ayuda a visibilizar muchas cosas, ¿no? A veces, sin darse cuenta, el usuario está trabajando, aunque venga sin un tipo de voluntad, ¿no? Le dices, me siento triste, pues sí, me siento triste, ¿no? O estás a disgusto contigo, pues sí, estoy a disgusto, ¿no? Es una prueba que a mí me gusta mucho, es más fácil de medir como en cuanto al boicot, ya que se supone o se espera que tengan un puntaje mínimo las personas de 4 puntos, o sea, una depresión mínima. Eso es lo esperado. Cuando alguien llega y te pone puras respuestas de 0 y sale un puntaje de 0, pues estás completamente seguro de que te está mintiendo en esta prueba. Entonces, a mí me gusta, creo que abre para muchos temas. Son 21 grupos de preguntas que realmente ayudan mucho en el abordaje posterior, ¿no? Al tratamiento. Entonces, a diferencia de las otras dos pruebas, esta me gusta en el sentido de que pues el chico la puede pensar, la puede meditar un tiempo, o sea, no se le da como mucho espacio para que dude, o sea, es muy clara, entonces está muy padre para mí, me gusta demasiado esto. Uh-huh. ¿Vale? Y ahorita, por ejemplo, estoy leyendo los comentarios donde hablan de que, por ejemplo, se manejan palabras no coloquiales en las pruebas y tienes razón, ¿no? En muchas ocasiones, como dice Mago Monroy, las estandarizaciones de las pruebas que tenemos, se supone que ya se hicieron en México. Por ahí tengo un manual donde aparecen las pruebas estandarizadas con lenguaje mexicano, se supone. Sin embargo, perdón, Leti. Este, eh, ¿qué es lo que pasa ahí? De que nos facilitan instrumentos que, en primer lugar, la escala para calificar es muy diferente a las que, por ejemplo, yo encuentro en internet o yo encuentro en manuales. De pronto es difícil para mí el de distinguir cómo debo de calificar el test. Si tengo que utilizar los resultados o la escala que me está dando el gobierno, o tengo que irme a la prueba que también es un manual del gobierno, pero que aparece con una escala diferente. Entonces, de pronto sí es por ejemplo, para mí sí me cuesta mucho trabajo qué puntaje pongo. Ahorita pues estoy respetando el que nos da el SECA. Sin embargo, creo que sí hay que revisar eso para que nos den las pruebas correctas, con las escalas correctas, porque creo que, por ejemplo, en el de ansiedad pone leve como la primera escala y mínima. Y en la de depresión pone como primera escala mínima y la siguiente leve. Y eso puede llegar a resultar confuso para los terapeutas novatos, como también para lo que son los pacientes si les quieres dar una devolución, ¿no? Obviamente hay que clarificar muchas cosas, ¿no? Pero como dice Cristian, esta prueba creo que es la más completa.
creo que aún así es boicoteable, pero sí se puede trabajar con ella porque usted da bastante información con respecto al paciente. ¿Va? Sí, algunas son ya bastante viejas, ¿no? La penúltima de las pruebas que vamos a ver hoy, este es el inventario de psicosis, que básicamente se los voy a poner de esta manera. Lo que hicieron es que agarraron un montón de ítems de la prueba original, de la SCL-90R, que creo que se llama escala de síntomas de malestar, algo así. Agarraron los ítems como que les convinieron y los pusieron en una prueba, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, por lo menos para mí es como muy obvio la intención del terapeuta de la información que quiere conseguir y por lo tanto, obviamente muy boicoteable. Y creo que también los ítems en ocasiones algunos son algo ambiguos, ¿no? O sea, no es una prueba diseñada de psicosis, sino que se agarra partes de escalas y por lo tanto yo dudaría bastante de la validez de esta prueba, porque aparte yo no he visto un estudio que ponga o que investigue la validez y la confiabilidad de esta versión que se supone que es la resumida, exclusivamente para medir psicosis. Sí existe una versión resumida de este instrumento, pero no es esta, ¿no? Que solo son 17 ítems. Entonces, por esa parte, realmente yo creo que los casos muy graves son los que serían detectables, porque aparte la escala para poder medir síntomas psicóticos es bastante alta, ¿no? O sea, creo que son 26 puntos, ¿no? Para que pueda sacar, uno pueda llegar a concluir que hay síntomas psicóticos. Y obviamente hay ítems que son los que resaltan, como por ejemplo el de escuchas voces que otros no pueden oír, puedes ver cosas que otros no pueden ver, y que en ocasiones a veces generan curiosidad. Yo siempre trato de normalizar el ítem, diciéndole, pues imagínate, por ejemplo, un fantasma, ¿no? Que hayas visto una sombra, que hayas visto un fantasma que nadie más vio más que tú, ¿no? Porque obviamente si yo le pongo, nada más cerrar. Porque si yo le pongo lo que es el ítem, como si fuera un síntoma de psicosis, o le explico esa parte al paciente, pues entonces se va a asustar y lo que va a hacer es que va a intentar boicotear, ¿no? Entonces, y los demás son como que también no sé si verdaderamente se puedan decir que son ítems que miden psicosis, ¿no? Porque, por ejemplo, perder la confianza de la mayoría de las personas, que es el primer ítem, no sé si verdaderamente eso sea un síntoma de psicosis, ¿no? ¿Tú qué piensas de este? Yo creo que este test te encuentras con barreras lingüísticas muy, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, aplicarle esto a alguien que tiene la primaria es muy difícil, ¿no? Tienes que explicar de forma muy, muy detallada lo que quiere decir cada cosa. Por ejemplo, hay una pregunta que dice ver cosas que otros no pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado ver? Me dicen los pacientes, es que yo sí veo cosas que otros no pueden ver. Soy muy perspicaz con la observación, ¿no? Entonces, puedo notar que abajo de esa libreta hay una pluma, ¿no? Y sí, está una pluma ahí, pero no quiere decir que porque sea que está ahí la pluma, sea psicosis, ¿no? Entonces, esta sí se presta como a muchas malas interpretaciones, ¿no? Bastantes. Y hay que tener muy buen ojo ahí para ver si se trata de algo o no. Yo lo que hago regularmente con esta prueba es las leo. Si veo que hay muchas dudas sobre lo que está tratando de explicar la prueba, se lo aclaro, se lo clarifico al paciente. Si lo llega a hacer adecuadamente, después le pregunto alguna experiencia, ¿no? Bueno, ¿has tenido pensamientos que no son los tuyos? Sí, sí he tenido, ¿no? Bastantes. Ok. Has tenido bastantes, ¿de acuerdo? ¿Como cuáles? Pues es que mi mamá me ha dicho que tal y tal cosa, o es que mi pareja siempre está tal y tal, ¿no? Entonces, regularmente uno puede medir más dependencia hacia una persona que una psicosis en este sentido, ¿no? Creo que ese es el punto, que se me hace una prueba muy, muy complicada para realmente investigar síntomas de una psicosis. Creo que la psicosis la puedes investigar desde otras formas, ¿no? Sí, hay otros instrumentos que creo que son más, son mejores, ¿no? Para investigar lo que es psicosis. No sugeriría una proyectiva porque requiere también de experiencia de parte del terapeuta,
pero sí hay otros instrumentos que tratan de medir lo mismo. Y ahorita estoy leyendo el mensaje de Leti de que, bueno, y hay que recordar que se complementan con las entrevistas. Sí, y ese es otro problema que yo creo que abordaremos en otra conferencia, porque por lo menos nosotros lo que aplicamos es una entrevista también del SECA, que es una entrevista conductual. Y es una entrevista de consejeros, que no me da nada de información. O sea, que me da información muy superficial del paciente sobre precipitadores y de una manera muy confusa. Es una entrevista estructurada que ojalá me ayudara para complementar las pruebas psicométricas, pero en realidad lo único que hace, creo que también para mí me da muy poca información y creo que es una pérdida de tiempo. De hecho, diseñamos el equipo de acá una entrevista para adicciones, pero resultó demasiado grande, demasiado larga y muy, muy compleja. Entonces, todavía estamos trabajando para diseñar una entrevista estructurada más pequeña. Y obviamente no hay que descartar la entrevista abierta, ¿no? Que es con la que pues, estamos trabajando Cristian y yo para complementar nuestro trabajo terapéutico y de investigación. Y yo me centro mucho en el motivo de consulta, ¿no? Principalmente porque como son 12 sesiones en muchas ocasiones, debido al corto periodo de internamiento y que en muchas ocasiones no continúan con un seguimiento después del internamiento. Entonces, ¿de qué me encargo? De detectar la demanda terapéutica de la familia y del usuario, tratar de llegar a un punto medio y de esa manera atacar o atender esa demanda terapéutica para que queden lo más satisfechos posible, ¿no? En ese sentido. Que en muchas ocasiones, como dije en la anterior conferencia, no llegan acá por consumo de sustancias, sino por otros problemas, aunque aparentemente es la sustancia lo que los trae. ¿Algo para finalizar, para que pasemos a las preguntas? Pues sí, ¿no? Yo acá lo que trato de hacer regularmente es verlos en su cotidianidad, no ver qué cosas hacen, cómo convive con los compañeros, qué tanta buena relación o mala relación puede sostener. Entonces, esto te da muchas herramientas para decir qué tipo de situación trae cada uno, ¿no? Creo que las pruebas que se aplican acá, las que están propuestas a nivel institucional, son pruebas muy básicas, creo que no aportan mucha información. Creo que toda la información que uno debe de sacar debe de estar basado 100% en entrevistas. Creo que son pruebas que están fuera de contexto y no solamente por la población, sino porque no están preparadas para un paciente que está abocado a mentir, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces creo que son pruebas que sí necesitan una reformulación, deben de ser renovadas al menos, mínimo, o al menos dar otras formas de evaluación, ¿no? Que haya más cosas, porque si no, se pierde mucho tiempo, ¿no? En lo que se aplica, se hace la entrevista, pues a veces se va de largo todo lo que se trabaja, ¿no? Entonces... Y además, como es tan difícil el ámbito de las adicciones, se supone que deberían de estar aquí en estos espacios terapéuticos psicólogos con maestrías, ¿no? Por ejemplo, Cristina y yo no tenemos maestría, sin embargo, hemos encontrado trabajo acá. Pues, obviamente nos capacitamos constantemente y tenemos nuestros propios procesos terapéuticos para poder trabajar con estos pacientes, porque es una población muy complicada. Y sin embargo, tú encuentras que en la mayoría de las clínicas se encuentran psicólogos novatos o psicólogos que tienen, creo yo, un entendimiento muy pobre de la adicción. Vamos a pasar al área de las preguntas porque ya Zoom nos quiere correr, ya tenemos poquitos minutos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a través del chat o hablado sobre lo que hemos hablado. El instrumento de Assist lo voy a dejar para la siguiente conferencia porque ya no nos da tiempo para hablar de ese instrumento que sería el último que nos toca, ¿no? Y ya de paso hacemos una crítica a la entrevista conductual, ¿no? Que aplicamos, creo que es mínimo en todo Morelos, ¿no? Entonces, no sé si alguien de ustedes tenga una pregunta, y si no, ya para ir cerrando con la conferencia, ¿no? Sí. Que, como les digo, ¿no? Esta es una iniciativa para que en el grupo de Entre Psicólogos, más personas den conferencia y que la cuarentena se haga más pasajera, ¿no? Ya teníamos, Cris y yo, este proyecto entre manos desde hace bastante tiempo y bueno, decidimos aprovechar esta iniciativa con ustedes para tratar de expresar y compartir nuestros conocimientos desde el ámbito de las adicciones. ¿Nadie tiene preguntas? No, explicamos demasiado bien, sí. Eso es todo, chingada. Mira. Eso, chingada. No, creo que no hay preguntas.
yo creo que para cerrar, lo que diría es eso, ¿no? De que creo que es importante que las autoridades le pongan atención al área terapéutica y si van a convertir en una batería de pruebas en algo hegemónico, algo que de a huevito se tiene que aplicar para el ingreso y para el egreso de los pacientes, creo que deben de por lo menos actualizarlo cada cierto tiempo, ¿no? Que además, pues, hay que decirlo, esta aplicación de pruebas en muchas ocasiones es ilegal, porque son copias ilegales o son extracciones hechas al vapor de los instrumentos y por lo tanto, pues, pierden cierta seriedad y credibilidad, como mencionaba Cristian hace tiempo. Entonces, pues acá tratamos de encontrar alternativas para evaluar mejor a nuestros pacientes y no sé si qué quieres decir o agregar Sí, para finalizar. yo algo que hago regularmente, además de la entrevista abierta, es pruebas proyectivas, ¿no? Yo sí trabajo con pruebas proyectivas. Cada vez que puedo aplicar una, lo hago sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque la prueba proyectiva, además de darte información sobre algún proceso psíquico, perdón, te da la oportunidad de trabajar más cosas, ¿no? Trabajar relaciones de familia, trabajar ideales, expectativas. La población que llega a los centros de adicciones, pues regularmente vienen con una estructura yoica muy, muy vulnerable, un super yo también muy desintegrado, entonces ayuda mucho, ¿no? Las pruebas proyectivas para saber a qué tipo de paciente te estás enfrentando, ¿no? En ese aspecto. Eh, entonces creo que eso es algo muy importante. Personalmente es lo que yo hago, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Creo que la sugerencia es, ustedes ármense sus propias baterías en lo que el gobierno hace algo. ¿Qué baterías yo aplico? Bueno, pues ya nos vamos porque ya nos quedan menos de un minuto, entonces, Pruebas. pero eso lo dejamos para la siguiente conferencia. Muchas gracias por asistir y buenas noches. Bye, bye.